Vale, entonces vamos a hacer el video final de arquetipos y vamos a retomar las 4 primeras preguntas que hicimos en el primer video. Entonces... Bueno, la primera pregunta es, ¿los animales hacen arquitectura? Yo diría que no. O sea, al principio dije que no solo porque no sabía mucho y solo contaba lo del instinto y que los animales lo hacían por instinto. Pero digamos que después de todo lo que vimos en el curso, yo diría que algo muy importante por lo cual los animales no pueden hacer arquitectura como los humanos es toda la relación cosmológica, cosmogónica que tienen como en el mundo, que, o sea, lo que realmente les lleva a hacer arquitectura es que es algo que los diferencia, como que, no sé cómo... Sí, o sea, la arquitectura es algo que te lleva a salir del mundo y eso no es una característica propia de los animales. Porque ellos están dentro de ese Dentro del mundo, mundo. de esa naturalidad. Sí, es verdad. Pues no sé, a mí me cuesta aceptarlo. Porque, no sé, eso a mí me parece un poco como, ¿cómo se dice eso cuando el hombre es el centro del mundo? Es el centro. Bueno, como muy egoísta pensar que nosotros somos los que nos salimos del mundo, pero pues es verdad, o sea, el hombre tiene esa capacidad y pues ocurrió la primera vez que trazó una línea, hizo un dibujo y empezó a denominar pues el mundo, los animales. Lo que hacen los animales es sobrevivir. Antes el hombre estaba en el mismo nivel y pues no había una diferencia. Y ya después sí hubo una diferenciación y el hombre empezó a crear espacios, a crear ritos, pues, templos, sí, cosas muy espirituales que los animales simplemente no hacen. Exacto, es como el hecho de que, pues, aunque sí yo también, digamos, en el primer video también decía como muy de que los animales sí hacían arquitectura, es como esa diferenciación como que se creó cuando el hombre, o sea, sí empezó como a denominar las cosas y como lo que decías de que trazó esa primera línea y ahí fue como cuando empezaron como todo lo de los ritos y todas como esas cosas que llevaron pues como al hombre a dibujar y hacer arquitectura y Sí. pues son cosas que están como muy diferenciadas a Los animales, Sí, cosas y que no hacen. realmente es extraño, o sea, que el hombre haga este tipo de cosas y pues, o sea, crear todo lo que hay alrededor de nosotros, pues es bastante raro y pues sí se puede decir que pues, sí es peculiar del hombre porque pues, los animales claramente no tienen. No pueden hacer, Exacto. o sea, Tienen esa es como capacidad. pueden hacer cosas pero no tienen esta relación tan profunda con una historia de ritos. Sí, no y tienen la memoria rituales que y genera las memorias, cosas. exacto. No, todo el tiempo Toda está esta generando experiencia. memorias y guarda cosas, o sea, la gente todo el tiempo está llena de esas cosas. y es el hecho de que nosotros como el dibujar y el hacer todas estas cosas lo vemos como tan normal pues por lo que es como nuestro día a día, pero en Pero es que realidad en el es tiempo, algo muy extraño. el tiempo lo definió como nuestro y no de ellos. Entonces total. es como... Sí, es bien raro, ¿no? Cuando hacer todo lo que hacemos. ¿Qué más nos hace? Y pues eso también nos lleva a preguntarnos qué es lo que hacen los animales. O sea, Como yo. Ellos, creo que lo que hacen ellos es más como una manera de sobrevivir, Sí. pero no lo piensan como arquitectura, sino solo para mantenerse vivos y salvos. Es como lo que nosotros hacíamos antes de diferenciarnos del mundo, Sí, solo es- vivir Es como por como- instinto y Ajá. sin pensarlo. literalmente. sí, igual es extraño, ¿no? Como hacer un panal de abejas, o sea, como, ¿de dónde sale eso? Exacto, tan solo un miedo, o sea, y como también de cierta forma lo que decíamos en el primer video de como la técnica y lo que tiene eso mismo como detrás, pero pues sí es Pero- extraño. O sea, sí es extraño, pero Todo es muy no, raro. no alcanza como a hacer arquitectura. Sí, Por pues lo no, que no tiene alcanza como a ese esa elevación. ese, Ajá. Es como una Un poquito aproximación. detrás. Es una... Sí. Es como lo que hacíamos antes, porque literalmente también éramos animales Animales, antes. sí. Entonces... La segunda pregunta es,
¿La arquitectura es producto de un instinto? Pues en realidad, o sea, lo que, pues por lo menos como que pensaba al inicio, era que el hecho de querer protegernos y, bueno, como refugiarnos, sí era como producto del instinto, pero pues ya como todo lo que tiene detrás de la arquitectura, no. Aún así, no sé, en realidad yo, pues por lo menos sigo como bastante a la deriva entre si inicia como con un instinto o no. Pues yo creo que sí es un poco instintivo eso de que uno, o sea, uno siente la necesidad de tener como un rito o hacer esa relación o marcar esas diferencias, pues como propio del humano, pero no sé si sea instinto. Pero creo que O sea, la no sé. arquitectura va más allá. O sea, empieza con la necesidad de protegernos o de Pero crear no digo, espacios y va no mucho digo más allá. que es la necesidad de crear, como de protegernos, sino la necesidad de como exaltar al mundo y pues crear como templos y que el hombre necesita hacer esos dibujos, hacer esos rituales, bailar, como que es Como propio es del ser necesidad, humano. como Sí. esa parte es instinto. Sí, yo Pues creería, yo o sea, diría imagínense que- el mundo sin eso. Pues yo diría que entonces Pues como... yo creo que ya no tendría sentido. Pero es que Entonces, no me parece una es que necesidad. yo siento como que sí No, empieza no con sé. instinto y evoluciona Y va más algo allá, más. sí. Pero bueno, al decir que es instinto también sería como necesidad, ¿no? Porque el instinto es como esa necesidad de hacer Sí, algo. yo creo que, pues no sé, yo creo que es como una necesidad de que el hombre saque todo ese... Es que no sé cómo definir instinto, pero siento que es como algo ahí adentro O sea, que, obviamente que te después hay- obliga, que te lleva a Exacto. hacerlo. Después hay como una reflexión y, o sea, se Sí. piensa y todo, pero pues yo Es creo como, que sí empieza al por un principio instinto. pienso que es como nosotros que no sabíamos las cosas y que por ejemplo nos dimos cuenta que hacer una línea no es tan insignificante como pensábamos. Ujú. Como que sí hacemos las cosas por instinto, pero cuando evolucionamos pues, reflexionamos. reflexionamos acerca de ello, entendemos todo eso. Y creo que en Es ese como- momento de evolucionar ya Ajá. deja de ser instintivo. Exacto. Es como al principio es ¿Y qué es? instinto, como no sé, como cuando ya, o sea, no sé, sí, o sea, cuando ya te das cuenta de ello es como, o sea, pero no sé, es que no cuando sé. ya te das cuenta de ello es algo que ya no puedes ignorar, es muy curioso, pero no tengo idea de qué se convierte. Busquemos. Ok, entonces acabamos de buscar el antónimo de instinto y cuando deja de ser como una necesidad y el hombre empieza más a pensar cómo es esto, se vuelve como una Reflexión. reflexión. Wow. Bueno, Pero sí tiene es, sentido. tiene mucho sentido. Sí. Es como cierto, ya no puedes dejar de pensar en eso y se vuelve parte de No, tu sí. cotidianidad. Exacto, y es algo que el hombre piensa para hacer y no solo lo hace. Digamos, yo pienso que- ahí es Pero yo cuando va creo que al como- principio sí es una necesidad, como Sí, bueno, Ah, yo digamos, yo que pienso como exaltar el instinto, mundo, sí. salirse del mundo. Exa- Ya después empieza a pensar como qué es el mundo, a dónde vamos, porque no sé, Sí. I don't know. En Pienso eso que es como, estoy- sí. Sí, como digamos muy de acuerdo en lo que dijiste, que es algo como propio del hombre, por eso mismo pienso es como lo que nos decía Fabio, de que es algo que solo como Sapiens ha podido hacer y es como eso mismo de que había así algo como que nos llamaba a hacerlo, que pues tuvo que pasar muchísimo tiempo para que en realidad como que empezáramos a hacerlo, pero ya después de eso fue como donde sí, fuimos como reflexionando más allá. No sé, pues yo pienso que algo así como de la reflexión nos pasó con arquetipos. Es como llegamos al curso en realidad sin conocer nada acerca de esto y cuando grabamos el primer video solo nos guiábamos por lo que creíamos y ahora que entendemos y hemos estudiado las cosas es como una reflexión profunda acerca de ello. Entonces pienso que es el conocimiento acerca de eso lo que nos ha llevado como a reflexionar, ¿no? Como supongo que eso es lo que habrá pasado con los humanos, con los sapiens, como que al principio solo iban y lo hacían como por necesidad o por lo que sentían que les hacía falta, pero después cuando ya empezaron a entender y cuando salieron del mundo, o sea, poco a poco lo hacían porque reflexionaban acerca de las cosas que necesitaban Sí, y lo también. que hacían. Yo creo que eso, no, como que
también lo que nosotros hacemos en taller ya no es instintivo. Exacto. O sea, no, como que yo, la verdad, yo sí trato de pensar como pues en todo lo que hemos Sí, aprendido en la o clase sea, y cómo relacionarlo, aunque sea muy difícil. Bueno, ¿De qué vamos? Diferente. bueno, no, pues yo estaba diciendo lo del taller como que apenas empezamos solo era súper instintivo y nos decían Sí, como o sea, lo que hicimos cojan un palito y replíquenlo. Y entonces uno iba creando como cosas según como lo que uno Pensaba como que creía, se lo que le ve parecía. se ve bien. O sea, lo que hicimos el primer día, en la primera clase de taller, eso fue instintivo. Súper Pero ya cuando instintivo. adquirimos como conocimientos, ya... Sí, y Ya eso hacemos que la todavía, reflexión o sea, sobre- todavía es bien instintivo, pero como, o sea, uno ya trata como de, Ajá. en serio, pensar cómo afecta esto a las personas, ¿Cómo se ve más sí, bonito? o sea, que funciona más según el contexto, según la necesidad que nos plantean, pues obviamente pues, nos falta mucho, pero sí ya, o sea, se puede relacionar como que ya no es algo instintivo, sino que uno reflexiona acerca de las cosas. Y pues también, no sé, yo trato de relacionarlo mucho con todo lo que hablamos en la clase, del ritual, de cómo generar como un ritual en el espacio, no sé. ¿Qué más decías? No, ya pasaron. Sí. Bueno, la tercera pregunta es si la arquitectura imita la naturaleza. Yo diría que sí. De pronto, bueno, al principio como solo en el primer video solo hablaba como en la parte física, como en la estética que a veces trata de imitarla, pero yo diría como que la arquitectura es el resultado. Sí, Yo diría como que la arquitectura es el resultado de esta relación cosmogónica y que la arquitectura refleja también esta relación cosmogónica que hay en la naturaleza, que es como divinidad, humanos, Como sí, si, sí. o sea, si en se vez de imitarla, replicara. la exaltara. Sí, de pronto, como una forma de exaltarla. Yo creo que coge, sí, es verdad, la exalta y coge también, o sea, más que imitar exactamente cómo es la naturaleza, coge elementos o recursos de la naturaleza para crear una arquitectura. Sí, Además que nosotros estamos viendo la naturaleza todos los días. sí. Entonces creo que es como una fuente de inspiración. Sí, total, pero sí, y es como también tratar de exaltarla, yo creo que es lo que Y así más no lo hacemos. hagas a propósito, creo que está ahí Como en la alguna parte de esencia, tu como- subconsciente. Como en alguna parte de la Ciertas esencia tú cosas tomas. en realidad yo creo que, o sea, en esto sí estamos como también bastante relacionadas con lo que dijimos como en el primer video, que tiene como, por lo menos en sus principios, y aunque ahorita como que no sea tan evidente, sí, o sea, sí toma bastantes cosas como de la naturaleza y como, no sé, técnicas y cosas como, así sea como muy pequeñas, que se han ido aplicando como a través de la historia. Sí, yo creo que siempre puedo aprender mucho de la naturaleza. Sí, porque así la naturaleza no sea arquitectura, pues tienen como que unos elementos que le pueden enseñar mucho al hombre de cómo hacer y cómo pues exaltar la misma. Putas. Como ese punto intermedio entre el arriba y el abajo, al igual que la arquitectura, o sea, como tratar de relacionarlo, como pensar, ya dijimos como lo físico, ahora pensar, ahora pensar como qué tipo de relación, digamos, no sé, en principios ideales hay, ¿no? Como ya hablamos mucho acerca de lo cosmogónico, pero ¿qué? O sea, en qué son iguales. Pero yo creo que no es que la tierra también sea igual a lo que hace la arquitectura o lo que hace el hombre de trazar el arriba y el abajo, sino que esa misma arquitectura es lo que hace, o sea, cuando se hace la arquitectura, ahí en ese momento aparece el arriba y el abajo, ¿saben? Como cuando hizo la línea, o sea, que hay un arriba, un abajo y un intermedio. O sea, no es que la tierra sea ese intermedio, sino que antes todo era lo mismo y cuando se pone la arquitectura en un lugar, ya hay una conexión, una relación entre arriba y abajo, o sea, una dentro y una afuera, no sé, ¿no? Sí, O sea, en vez de decir como que sea la tierra igual que la arquitectura, como la naturaleza también tiene ese papel de diferenciador, sino que la naturaleza está en ese mismo mundo. Cuando se pone la arquitectura, crea ese
esa relación cosmogónica. Es como, sí, muy relacionado, digamos, como también a lo que decía María Zambrano, como en esa lectura que era como, está como esos dos, el arriba y el abajo, y entonces como la casa, la ciudad, como lo que conforma como todo lo de la arquitectura, es como esa conexión entre como ese arriba Entonces, y ese abajo. sería como la arquitectura no trata de imitarla, sino que la diferencia. O sea, no entiendo. O tal vez sería como... Espera, es que no sabía cómo decirlo. Como... ¿O la define? ¿La define? Sí, Ok, como- como la presencia de ella define la naturaleza. Como la presencia del hombre define al mundo. Sí. Sí. Pues sí, ¿no? Antes no había. O sea, Claro, antes no había antes no había naturaleza. naturaleza y la presencia Cuando de la arquitectura hace que haya naturaleza, pues. Sí, Es bien como raro. que la diferencia, Entonces, pero a la vez como la va, Ajá. como, sí, definiendo en determinada... Y como una vez ya sabemos que es naturaleza, podemos definir si queremos imitarla o no. Porque también hay arquitectura que no la imita, solo contrasta con ella. Es verdad. Entonces, bueno, genial. Descubrimiento. Bueno, entonces la última pregunta es si la arquitectura es resultado de buscar protección. Yo digo que sí. Es como habíamos dicho antes, todo antes era necesidad e instinto, y un instinto es protegerte. O sea, Pero yo no. pero no el resultado directo, o sea, solo como Una parte una de eso. parte de eso. Sí, porque, Porque algo sí. fundamental en la arquitectura es el diseño y uno lo diseña para proteger. Sí, o sea, yo pienso sí. Yo no sé, yo creo que no. O sea, miren esa capilla del aire. Sí. O sea, pero es arquitectura y genera un espacio y tiene como un potencial muy grande. O sea, a mí bueno, pues no sé, yo lo creo pues, viendo también los ejemplos que hemos visto en clase, como la capilla del aire. Eso es arquitectura y genera un contraste en el mundo, y pues es un espacio muy potente. Pero no Y no, protege. o sea, no protege, No, pero sí es muy importante para el hombre, no sé, y crea ese ritual que es Ajá. lo que debería hacer la arquitectura. Exacto, es que, digamos, esa capilla tiene como muchísimo sentido en el hecho como de los rituales y de toda esa parte como cosmogónica de la que tanto, pues como de que hemos hablado en la clase, y no tanto como ese papel de que haya iniciado únicamente como forma de protección. Es que sí, o sea, sí. O sea, yo pienso que tienen razón, sino que digo como si forma parte en alguna parte de todo esto, no ha de ser lo principal, pero digamos sí es la base para algunas cosas, como Creo por que ejemplo la vivienda. Creo La que vivienda sin partió de protección la es- necesidad de buscar protección. Como dijimos Como antes, en el- que yo eso creo fue que ya como la protección Yo creo- viene después. Ajá. Ujú. Como lo que decía Fabio en la clase, o sea, la máscara es arquitectura. Ok. Y o sea, la primera obra de arquitectura fue la máscara porque pues es algo muy loco, pero o sea, fue cuando sacaron esos dibujos y fue la única, o sea, y los hicieron presentes en el mundo, y no es tan efímero como bailar, sino que ya es como un objeto, y que eso pues como que genera... O sea, bueno, No sé, también un puede espacio. ser. Bueno, sí, porque aunque es que bueno, sí, porque los humanos. O sea, yo creo que primero fue ese ritual y después ya vino el lado de la protección, ¿no? Sí, como No sé. también con eso mismo que nos decía Fabio, que nos estaba planteando como que tal vez el rito, digamos como las iglesias, las capillas, como ese lugar en el que pues se hacían como esos ritos, era como la primera como necesidad, la Las primera primeras muestra comunidades, de la primera arquitectura. comunidad, sí. Bueno, sí. Bueno, puede ser porque fue lo que formó comunidad. El rito Sí. fue lo que unió a los humanos a la A comunidad. la comunidad, y ahí se Exacto. empezó como a generar las viviendas, no sé. Y pues, pues en las viviendas Sí, porque también hay una incluso antes relación ni siquiera del era- templo, como en el dibujo infantil. Sí. Exacto. O sea, hay un calor y pues obviamente necesita tener como, pues que no se entre el agua y esas cosas, pero... El Y pozo al también está infierno. eso mismo de que, pues, o sea, antes en realidad no era como
que buscáramos solamente, o sea, como un lugar para recibir sí, únicamente, eso es lo que estaba sino pensando, cuando se como- forma la comunidad, Ajá. ahí es cuando queremos como Antes- establecernos en un lugar. Y Sí. ahí es cuando queremos como ahí sí tener como un Vivienda. lugar. Ajá. Sí, porque estaba pensando Protegernos. como yo relaciono mucho protección a la necesidad de vivienda, porque es como lo más Yo actual. también, como Pero estaba pensando como que antes hogar. éramos nómadas. Exacto. O sea, no teníamos un lugar exacto, ni siquiera eran casas. Entonces sí, Sí, en acepto realidad. eso. ¿Cómo decimos? No sé, Oye, bueno, mi hermano me Entonces. no sé, como... Pues creo que hemos aprendido bastante en el curso, porque nuestras respuestas cambiaron mucho del primer video a ahorita. Sí, pues hoy y ya lo relacionamos con cosas como antes solo decíamos como sí, es instinto, nos tenemos que proteger, ya es algo como mucho. O sea, Sabemos como algo más trascendental en Como la como definir la contexto. naturaleza y eso es súper genial. Sí, o sea, cambiaron nuestras respuestas y las que no cambiaron, solo... O sea, solo se argumentaron Se más. argumentaron, o sea, ya Es tenemos como- como un contexto sobre el cual saber, digamos, como un transcurso histórico de lo Sí, que ha como sucedido. pasó la arquitectura, como ya entendemos cuál es el, y como a dónde debería ir la arquitectura, ¿no? Sí. Como que Eso uno está solo bien. llega- Tal vez No, los principios al menos. pero pues que yo siento que está muy desviada ahora como que en el mundo y uno debería así intentar traer toda esa espiritualidad al mundo. Pues obviamente no lo vamos a poder hacer. Es como al menos sí. aprendimos toda esta relación que tiene el hombre con la arquitectura y nos que puede es tan llevar a crear espiritual y es espacios tan como como necesaria para Pues eso. Ajá. aprendimos ¿Dónde? qué estamos haciendo pues, de Desde nuestra la carrera mente. y de dónde sale y dónde viene. Ujú. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.